Hola a todos, soy Amador Martos. Estoy aquí de nuevo con vosotros para leer y comentar un capítulo más de los mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo a todos ustedes que estamos analizando los mensajes dados por el cielo a través de Jesucristo en este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual, el cual pueden descargar gratuitamente, como siempre os digo, aquí en mi web. El título es Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual y lo pueden descargar gratuitamente en mi web pensareserrico.es. En los vídeos anteriores, como siempre recuerdo, hemos tratado, leído y explicado el prólogo, el preámbulo y los capítulos anteriores del libro 1, titulado El mundo después, hasta el capítulo 18. 18 mensajes de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver el capítulo 19, que está en la página 69, que se titula La travesía de las almas. Como siempre les digo, voy a leer y comentar estos profundos mensajes de nuestro Señor Jesucristo, así que vamos allá. Dice así: Mis queridos amigos, es hora de hablarles de un periodo muy especial que ustedes también atravesarán. El plan de sombra incluye un descenso gradual al abismo, y una de estas etapas son las enfermedades. Ya has podido comprender, de alguna manera, el entrenamiento que se hacía con la llegada de una enfermedad, hasta ahora desconocida. Te encontraste confinado, bloqueado, como en una prisión a la que acudiste voluntariamente muy a menudo, por miedo a esta enfermedad, por miedo a morir, a sufrir. Te encontraste en una situación sin precedentes y por miedo diste todo el poder a tus líderes, científicos, médicos. Este periodo de pruebas, entre comillas, que la sombra os hizo pasar, fue solo un anticipo para medir vuestras reacciones. Esto no fue del todo concluyente, pero la sombra logró aterrorizar a muchos seres humanos y así esclavizarlos. Algunos rogaban a los carceleros que los dejaran en prisión, otros querían montar campamentos para alojar a los que se resistían al famoso remedio. Algunos tenían tanto miedo que querían ver sufrir a su próximo. Bueno, me detengo aquí porque es muy elocuente, son muy elocuentes esos tres primeros párrafos que nos describe Jesucristo, y obviamente se refiere a lo que aconteció en el año 2020 con los pinchazos, que dividió a la humanidad entre los que quisieron voluntariamente encerrarse y los que algunos no quisimos, y también la división que hubo entre los que se pincharon y los que no se pincharon. Hubo mucha polémica sobre todo este tema, mucha división de la humanidad. No voy aquí a recordar todos los detalles, pero esos años fueron muy duros para muchas personas y aquí nuestro Señor Jesucristo pues simplemente nos recuerda este episodio que lejos de quedar en el olvido, pues nos refresca la memoria por lo que nos va a decir a continuación. Entonces, sigamos. Dice nuestro Señor Jesucristo, dice, esto no fue del todo concluyente, efectivamente, eh, pero la sombra logró aterrorizar a muchos seres humanos y así esclavizarlos. Algunos rogaban a los carceleros que los dejaran en prisión, otros querían montar campamentos para alojar a los que se resistían al famoso remedio. Algunos tenían tanto miedo que querían ver sufrir a su próximo. Bueno, he leído nuevamente este tercer párrafo, pero bueno, no pasa nada, sigo leyendo. El ser humano que se encuentra frente a lo desconocido y que tiene miedo puede revelarse en su peor luz, es decir, en la noche oscura de su corazón, como un pozo seco que ya no puede experimentar ninguna emoción, ninguna compasión, ni siquiera comprensión. Por favor, comprendan, amigos míos, que la sombra en estos casos gana terreno, invadiendo su corazón y su mente. Puedes convertirte en una marioneta que ella puede manipular como quiera. Aún hoy, años después de la aparición de esta enfermedad, recordemos, añado yo que es lo que apareció en el año 2020, que muchos recordarán, dice,
Muchos seres humanos siguen cegados por este sombrío engaño creado por la sombra. Todo esto fue elaborado por una cierta élite y cuya conclusión es que seguramente tienen que mejorar ciertos aspectos para que las próximas enfermedades sean aún más mortales. Bueno, este párrafo requiere un análisis porque se dice muchas cosas en pocas palabras y muy profundas, por cierto, con muchas alusiones. Entonces, voy a detenerme un momento cuando habla aquí de la noche oscura de su corazón. Esto es una analogía muy parecida a la que nos hace San Juan de la Cruz cuando nos habla de la noche oscura del alma, ¿no? Me voy a permitir leer qué consiste esta noche oscura del alma, porque guarda una evidente relación con lo que nos dice Jesucristo. Dice, noche oscura del alma es una metáfora y concepto religioso utilizado para describir una fase en la vida espiritual de una persona, marcada por un sentido de soledad y desolación que llevan al individuo a dudar de la existencia de un Dios o a dejar de sentir una conexión espiritual con un ser superior. La frase es referenciada en tradiciones espirituales de todo el mundo, pero en particular en el cristianismo, ya que proviene del poema La noche oscura del alma, escrito por el místico católico Juan de la Cruz en el siglo XVI. Bueno, aquel que quiera o tenga interés en leer más, investigar, yo solamente he puesto aquí una referencia de Wikipedia, pero hay mucha literatura sobre este tema que cada cual puede investigar por su cuenta. Entonces, sigamos. Otro comentario que yo quiero hacer aquí en este párrafo es cuando dice que muchos seres humanos siguen cegados por el sombrío engaño creado por la sombra. Bueno, en su momento, cuando apareció esta necesidad urgente de poner los pinchazos a todo el mundo y que algunos nos neguemos, eh, muchos no reconocieron que era un engaño. Ahora aquí Jesucristo nos dice que muchos estuvieron cegados por este sombrío engaño creado por la sombra. Entonces, para aquellos que quieran investigar cómo y por qué se produjo este engaño, yo les voy a remitir a una investigación que en su momento hice y se titula Breve resumen de lo que está pasando en el mundo. Me refiero a marzo de 2020, cuando apareció aquel colapso social, digámoslo así, por los encierros, por el miedo, por la enfermedad. Entonces, aquellos que quieran investigar, bueno, yo hice aquí un análisis profundo con los datos que entonces había. Hay una investigación, puse una investigación en marcha, fue un metaanálisis. Aquí tiene un enlace para poder ver más información sobre mi teoría. Luego desarrollé un manual para crear una falsa pandemia. ¿Eh? Bueno, esto es un poco irónico, ¿eh? Cómo lo hicieron, por qué lo hicieron, de qué manera lo hicieron. Y aquí, pues en este artículo pueden aludir a esta investigación. Y luego también tuve la oportunidad de presentar toda esta investigación en una universidad, UNICEN, en Bolivia. ¿De acuerdo? En la Universidad Central de Bolivia. Y aquí también tienen los enlaces por si quieren investigar lo que dije. Y por último, pues hice una cosmovisión de la crisis pandémica, que aquí están los enlaces de investigación. Bueno, todo esto lo tienen aquí referenciado en esta investigación, con los enlaces correspondientes, y viene un poco menos que a confirmar lo que ya nos dice aquí Jesucristo, que muchos seres humanos siguen cegados por este sombrío engaño creado por la sombra. Y entonces, cuidado, porque nos dice que esto se va a repetir. Eh, ¿Por qué digo que se va a repetir? Bueno, pues no lo digo yo, lo dice justamente Jesucristo. Dice aquí, todo esto fue elaborado por una cierta élite y cuya conclusión es que seguramente tiene que mejorar ciertos aspectos para que las próximas enfermedades sean aún más mortales. ¿Qué quiere decir? ¿Que van a venir más pandemias? Bueno, no lo digo yo, es un aviso que nos da Jesucristo y entonces, curiosamente, hoy, 18 de mayo, hoy, última hora, la OMS advierte al mundo, la humanidad está al borde de sufrir una gran pandemia. Bueno, ya en pasadas semanas nos han metido el miedo del cuerpo para algunos sobre el antivirus, este que viajó en un barco que llegó a Canarias, evidentemente. Eso ya fue como un preaviso, ¿no? Pero aquí hoy, 10 hace una hora,
está publicado esto, 18 de mayo de 2026, no se esconden, lo dicen claramente. La OMS advierte al mundo, la humanidad está al borde de sufrir una gran pandemia. Así que no lo digo yo, lo dicen los medios eh, que aparecen en redes, sean ciertos o no, manipuladores o no, y viene a confirmar que serían las próximas enfermedades más mortales, tal como os dice aquí Jesucristo. Bien, estos son los comentarios que quería hacer. Voy a seguir con la lectura. Dice, seguramente los remedios tardarán más en llegar para que esto sea más creíble. Bueno, aunque vengan los remedios, yo no me lo voy a poner. Se refiere a los pinchazos consecuentes a estas enfermedades, ¿no? Y no recomiendo que se los pongan, pero bueno, cada uno es libre de hacer discernimiento sobre lo que ocurre, investigar y luego tomar libremente sus decisiones. Pero recordemos que ya hicieron un masivo engaño con este tema, así que invito a que hagan su propio discernimiento. Y dice a continuación, dice, y finalmente se permitirán, junto con la mayoría de los hombres y mujeres asustados, imponer sanciones aún más drásticas contra aquellos que no cedan al miedo, contra aquellos que tengan una visión clara del corazón y de la mente respecto a la intención oculta de esclavizar a una parte de la población y aniquilar a los demás. Bueno, esto se refiere claramente a un control social que van a hacer. Yo voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando el encierro desde el año 2020, cuando todo el mundo estuvo encerrado en sus domicilios, que yo pues ya suponía, presuponía, investigué este tema y tenía la presunción que todo era un gran engaño. Yo salí a caminar por el paseo marítimo donde yo vivía anteriormente, al borde de la playa, y estaba todo desierto, no había gente, todo el mundo encerrado en sus casas. En un momento dado, la Guardia Civil, la Policía, digamos, Nacional Española, Guardia Civil, llamada así, llegó con un coche frente a mí y me pararon. Me preguntaron por qué yo estaba caminando solo cuando tenía que estar encerrado. Y yo les dije que esto es un engaño masivo en el cual el gobierno participaba. Bueno, ellos, lógicamente, eh, no entraron a debatir el tema, simplemente decían que se tenía que cumplir órdenes y por tanto tenían que denunciarme. Y bueno, denúncieme. Entonces tomaron nota de mi documento de identidad, pero yo les dije, digo, yo mañana voy a volver a salir a la calle. Y me dijeron, si usted sale mañana a la calle y le pillamos, hoy le hacemos una denuncia administrativa y mañana podría ser penal. Bueno, así quedó la cosa. Al cabo de un par de meses o unas semanas, no recuerdo muy bien, me llegó la notificación de sanción por 3.000 euros, si no recuerdo mal, que si la pagaba pronto se podía quedar reducida en 300 euros. Bueno, yo obviamente no la pagué. Simplemente hice un recurso frente a la Guardia Civil y hice mis alegaciones oportunas y nunca me llegó, fíjense bien, nunca me llegó la resolución. Simplemente por silencio administrativo, pasados los 9 meses, mi caso quedó archivado. Como, oye, quedó archivado. ¿Y por qué quedó archivado? Sencillamente porque para aquel entonces el decreto del gobierno que nos encerraron a todos en casa era inconstitucional. Por 2 veces inconstitucional. Es decir, el gobierno había sobrepasado sus límites, los límites en sus poderes, ¿de acuerdo? En fin, le cuento esta anécdota porque si a mí me pasó hace ya unos cuantos años, el año 2020, y aquí Jesucristo nos dice que quieren imponer sanciones aún más drásticas contra aquellos que no ceden al miedo, bueno, yo les digo una cosa, en su momento yo salí como en plan rebeldía, ¿no? En plan desacuerdo, en plan protesta, pero si esto ocurre realmente, ya no voy a salir. No es porque no crean mis ideas, totalmente. Es que ya no se puede hacer nada luchando uno solo contra el mundo, sino que los que quieran salir, que salgan. Pero en este caso todo va a ser mucho más duro que entonces. Así que cada cual tome su propio discernimiento y precauciones. Yo tan solo he contado esta anécdota que me pasó a mí
para recordar que primero fue un engaño y segundo vienen más engaños, con lo cual que cada cual pues se prepare y sepa de qué va toda esta manipulación en referencia al control social que quieren imponer. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, estáis en los albores de grandes convulsiones. Muchos de ustedes han aprendido algunas lecciones muy esclarecedoras después de este momento tumultuoso debido a esta nueva enfermedad. Espero que muchos la hayan aprendido, efectivamente. Y dice, y hoy les digo, amigos míos, que en verdad solo habrá una manera de superar la siguiente. Se refiere a la siguiente enfermedad. Trabajando en sus miedos. Cuanto más desapegado estés en tu ser del miedo a morir, a sufrir o a ver morir o sufrir a tus seres queridos, más te ofreces la posibilidad de atravesar esta etapa crucial para el futuro. Bueno, estas tres líneas son súper importantes. ¿Qué nos está diciendo aquí Jesucristo? Que tenemos que trabajar en nuestros miedos. El miedo a morir simplemente es creer que no existe vida después de la muerte del cuerpo físico. Es decir, que también vemos morir nuestros familiares, amigos o vecinos y vemos todo esto como un desastre. Pero no olvidemos que este mensaje en este capítulo trata de la travesía del alma, es decir, la encarnación en un cuerpo físico del alma para vivir unas ciertas experiencias, ¿no? Entonces, si nos dejamos atrapar por estos miedos, evidentemente vamos a caer en la trampa de la sombra. Y de ahí la necesidad de hacer un gran trabajo eh, sobre nosotros mismos, ¿verdad? Bueno, sigamos leyendo. Dice, y conozco este tema perfectamente bien, ya que yo mismo he experimentado esta terrible experiencia. Sé lo difícil que es abandonarse completamente al plan divino, especialmente cuando el plan incluye el sufrimiento o incluso la pérdida de un ser querido. Bueno, aquí viene a reafirmar que tenemos que trabajar sobre uno mismo para erradicar el miedo, tener paz interior ante la pérdida de seres queridos, y esto se logra mediante una conexión con el plan divino, la fe verdadera, ¿no? En su momento yo también investigué este tema, entonces hice este artículo, esto ya data del 2022, donde lo titulé Conéctate con el plan divino, que es lo que nos pide aquí Jesucristo, que nos abandonemos completamente al plan divino. Aquel que tenga interés en ver este breve resumen, un artículo que dediqué a las semillas estelares. Recordemos que las semillas estelares, para aquellos que no lo sepan, son eh, almas galácticas que han venido a cumplir aquí una misión encarnando la Tierra para vivir estos últimos tiempos de esta época de la humanidad, lo que se conoce como el alfa y el omega. Y bueno, dediqué este artículo a estas semiestelares y que aquel que tenga interés en leerlo, pues aquí está, ¿de acuerdo? Todo esto para decir que, como dice Jesucristo, tenemos que abandonarse completamente al plan divino, porque detrás de todo esto, eh, donde todo es aparente sufrimiento, pues hay un plan de Dios y de la divinidad. Por tanto, seguimos leyendo. Dice, pero queridos amigos, esta prueba es la de vuestra fe. ¿Crees realmente en tu corazón en el reino de Dios? ¿Crees realmente en tu vida eterna? ¿Crees realmente en la existencia de seres celestiales? ¿Ángeles? ¿Arcángeles? Bueno, tremendas preguntas. Dejo que cada cual haga su propio discernimiento y haga su afirmación de fe, si así lo cree oportuno, para seguir adelante. Y dice, si es así, ¿a qué le tienes realmente miedo? Todos y cada uno de ustedes están acompañados en cada momento. Esto me recuerda, pues, lo que muchos sabemos, que tenemos guías espirituales o nuestro yo superior también, ¿verdad? Dice, y repito, todos y cada uno de ustedes están acompañados en cada momento. Y si uno de ustedes o sus seres queridos se unen a nosotros, estarán frente a la verdad, estarán frente al reino celestial, llenos de amor y luz. La mayoría de ustedes se sentirán invadidos por una sensación de ligereza y suavidad. Finalmente, recuperarás la memoria de quién eres y verás tu vida pasada
como una experiencia maravillosa. Estarás en paz como nunca antes. Bueno, estas palabras son muy alentadoras, muy cariñosas y nos llaman a un gran compromiso interno de cada uno de nosotros. Dice seguidamente, entonces, amigos míos, trabajen en ustedes mismos este desapego de esta noción terrenal de muerte, porque en sus corazones esta palabra no significa nada. Esta palabra no significa nada, pero para su mente significa algo aterrador. Bueno, aquí una nueva alusión al trabajo interior. Ya lo hemos dicho en otros vídeos, pero bueno sería recordarlo, que en una investigación que hice sobre la filosofía de la mente para la transformación interior, cuyas pautas son el empoderamiento, el despertar espiritual, la trascendencia y la conciencia. Lo he puesto en anteriores ocasiones de otros vídeos porque ya es una constante que Jesucristo nos llama al trabajo interior, a la transformación, a la introspección, al autoconocimiento. Entonces aquí van a encontrar, si lo desean, elementos de discernimiento, de investigación. Es un poco extenso, sí, sé que es un poco extenso, pero es una investigación sobre el desarrollo psicológico de cada uno desde el nacimiento hasta nuestra muerte y todos los procesos de evolución interna que tenemos por los cuales hay que pasar para llegar a la conexión con Dios, con la divinidad. Entonces, aquel que no quiera leer, pues aquí tiene un enlace donde toda esta investigación la expuse en el octavo encuentro de espiritualidad en la Universidad UPEL de Venezuela, escasamente hace 6 meses, ¿de acuerdo? Supongo que es más entretenido ver el vídeo, que son 47 minutos, que intentar asimilar toda la investigación que he puesto aquí con muchos enlaces. Pero bueno, que cada cual elija. Yo ahí dejo el tema y que cada cual eh, discierna y elija lo que quiera hacer. Entonces, sigamos. Y ya para finalizar, nos dice Jesucristo, entonces, amigos míos, os invito a transformar esta palabra en algo más luminoso, como un pasaje, como una partida, como una transformación. Cuando dice una palabra se refiere al miedo, al desapego que tenemos que tener sobre la palabra muerte, ¿verdad? El miedo a la muerte. Bien, como una partida, como una transformación. Por tanto, estamos como de paso aquí, ¿verdad? Para que nuestra alma aprenda unas lecciones. Trabaja para eliminar esta palabra, la palabra muerte, para acoger las salidas en la tierra como un traslado a una tierra lejana, como un viaje cuya duración desconocemos. Trabaja para liberarte de estos miedos, para que estés protegido de la sombra interior. Sombra interior. Lo subrayo. Sombra interior. Porque así, aunque los actores de la sombra maldigan vuestra paz y vuestra luz, no podrán invadiros y llevaros con ellos al precipicio. Así seréis preservados de esta caída en la que terminarán muchas almas. Bueno, aquí en este último párrafo hace una alusión a la invasión de la sombra, nuestra sombra interior, que todos tenemos sombras, pero dice que hay unos actores detrás de la sombra, ¿no? Que son los que nos manipulan. Bueno, aquí solapadamente nos invita, nos da indicios, nos subraya que hay unos actores que, ya lo he dicho en otras ocasiones, eh, son entidades que están en la cuarta dimensión, que están en el astral. Yo estudié este tema ya desde el año 2022 al doctor William Criado, que hace hipnosis clínica asistida. Investigué todo esto y pues le leo un poco aquí para que vea un poquito de qué va esto. Dice, desde tiempos ancestrales las religiones nos hablan de demonios y seres oscuros. Ahora, mediante la regresión hipnótica, es posible acceder a la cuarta dimensión mediante el subconsciente humano y así conocer de primera mano al enemigo invisible de la humanidad. A esto se refiere Jesucristo con estos actores que trabajan en la sombra, en nuestras sombras, ¿verdad? Bueno, para aquel que quiera investigar todo este tema, también se constituye esto en una investigación empírica y clínica como una complementación del marco teórico de la filosofía transpersonal que he estudiado y desarrollado en algunos años. Y luego, para ver esto en la práctica, pues aquí hay una serie de enlaces a los vídeos de William Criado para que vea un poco
toda esta temática y cómo funcionan estas entidades haciendo de actor en la sombra a través de nuestro subconsciente. Bueno, esto es un poco lo que nos quiere tratar de decir Jesucristo. Repito que esto es un trabajo que tenemos que hacer cada cual, investigar por nosotros mismos eh, a través de nuestro autoconocimiento, introspección, análisis interno. Como siempre les digo, y lo he dicho en otras ocasiones, eh, hay un trabajo energético que hay que hacer de limpieza. Aquellos que quieran hacer un trabajo energético con mi terapeuta, que se llama Ángela, o Ángela, como quieran, pueden contactar conmigo a través de la pestaña contacto de mi web y les daré el teléfono de ella y le podré hacer una sesión de limpieza de las energías negativas o las sombras que manipulan el subconsciente. Recordamos que son energías como entidades, larvas, etcétera. No quiero entrar más en detalles, pero hay cosas que la racionalidad humana o incluso la meditación o la introspección no pueden llegar a limpiar, puesto que se trata de energías de la sombra que nos drenan, digamos, mm, a nosotros mismos, nuestra energía, a través del subconsciente. Como siempre he explicado esto, son entidades de la cuarta dimensión y recordemos que nosotros estamos viviendo en la tercera dimensión a nivel físico, corporalmente, pero mentalmente tenemos un pie en la cuarta dimensión. Bueno, esto lo he expuesto ya en otras nuestras presentaciones y vídeos, lo dejo para que lo estudien si lo desean. Y finalmente, dice Jesucristo, para finalizar, dice, todo el reino de Dios está de vuestro lado. No lo olvidéis, bajo ningún concepto. Bien, así llegamos al final de este capítulo 19, donde con este título, La travesía de las almas, lo que nos viene a decir Jesucristo es que en el momento en que encarnamos en un cuerpo físico, nos vemos abocados a vivir unas experiencias como de miedo, de confinamiento por enfermedades, miedo a la muerte, y que hay que hacer un trabajo interior para que nos hagamos autoconocimiento, ¿verdad? Saber nuestro origen, estelar incluso, y que no nos dejemos invadir por esas sombras que drenan nuestra energía, que todas las almas vienen aquí con una misión de operar una experiencia, una misión que tienen que descubrir y que no hay que, no solo no tener miedo a la muerte, sino saber con confianza y con fe de que cada alma que viene a encarnar aquí viene a cumplir una misión y vivir una experiencia, con lo cual, aunque veamos desaparecer muchos familiares, amigos o nosotros mismos, es parte de un plan divino, como dice aquí, y ese plan divino está totalmente controlado por los seres celestiales, llámese ángeles, arcángeles o en su máxima expresión, llámese Dios. Por tanto, es todo un temazo este mensaje de Jesucristo. Es para discernir, trabajarlo, meditarlo, investigar si lo desean. Yo dejo aquí la lectura, la he complementado con algunas informaciones para aquel que quiera investigar y les doy las gracias por vuestra atención. Así que los emplazo para el próximo vídeo donde hablaremos, en el capítulo 20, de la fe. Gracias por vuestra atención y un abrazo a todos. Hasta pronto.